Buenas tardes, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, que como sabéis es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y que gestionamos desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Bueno, hoy tenemos una sesión de las que organizamos a petición de alguno de vosotros o vosotras que nos la habéis pedido y bueno, hemos buscado docentes para impartirla y es sobre alteraciones electrolíticas en pacientes oncológicos. Y para ello contamos con, bueno, pues con dos personas que trabajan pues todos los días, digamos, o casi todos, pues poniendo en práctica cómo hacer esto, ¿no? Son la doctora Carmen Palomar Muñoz y el doctor Santiago de los Reyes Vázquez, ambos son compañeros de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Cuidados Paliativos y Transicionales del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Nada, yo agradeceros muchísimo, Carmen y Santiago, que hayáis accedido bueno, pues a prepararos esta sesión y a compartirla con la red de cuidados paliativos de Andalucía y nada, deseando escucharos y aprender con vosotros. Muchas gracias. Os dejo ya la Daros las palabra. gracias a vosotros por hacernos la propuesta. Total. Así Sí, que, bueno, sí. pues lo dicho, muy buena tarde a todas y a todos. Para nosotros, la verdad es que es un placer poder estar aquí esta tarde. Le queremos agradecer, por supuesto, a María y a la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía la oportunidad de compartir una sesión formativa como esta y agradeceros a todos y a todas vuestra presencia en la tarde de hoy, todos esos paliativistas valientes que han decidido conectarse a las 5 de la tarde a una sesión sobre alteraciones electrolíticas en los pacientes oncológicos. Como bien habéis comentado previamente, somos dos compañeros del Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Cuidados Paliativos Transicionales del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y lo que vamos a intentar traer esta tarde es prácticamente pues, el día a día de las complicaciones que vemos en los pacientes oncológicos hospitalizados en nuestro centro, porque bueno, tenemos la particularidad de que también llevamos la planta de oncología médica de los pacientes hospitalizados con complicaciones y consideramos que es una sesión muy pertinente, o sea, que esto vaya siendo una demanda de los equipos de paliativistas de Andalucía. Tiene sentido porque cada vez vemos más pacientes que tienen oncológicos que tienen una supervivencia prolongada y que van siendo expuestos a lo largo de la historia natural de su enfermedad a diferentes líneas de tratamiento. Diferentes líneas de tratamiento antineoplásico con sus toxicidades particulares y efectos acumulativos y que cada vez más frecuente encontrar en las consultas de atención compartida, en las hospitalizaciones, incluso también en las visitas a domicilio, pues esos pacientes que aunque tengan líneas de quimioterapia con intención paliativa, pues están en tratamiento activo. Se busca prolongar supervivencia, mejorar calidad de vida, pero eso va generalmente de forma casi que pareja, pues con la aparición de toxicidad y complicaciones que son casi que inherentes al tratamiento. Y muchas de ellas son esas alteraciones iónicas y electrolíticas en las que no ya como internistas únicamente, sino como médicos paliativistas, con esa mirada paliativa y tan holística, pues también hay que centrar nuestro punto de mira. Bueno, sin más dilación, os vamos a presentar un poco cómo teníamos pensada estructurar esta sesión. Casi que es obligatorio hacer una introducción y una visión global sobre las principales alteraciones electrolíticas que como paliativistas en este perfil de paciente tendríamos que valorar y que ir viendo. Pero como somos clínicos y lo que nos gusta son los pacientes, pues a continuación ya nos centraremos en un segundo gran pilar de esta sesión, que será un aprendizaje basado en problemas a partir de la exposición de casos clínicos que reflejan muy bien pues, la realidad a la que nos enfrentamos. De hecho, hemos seleccionado 4 casos clínicos reales de nuestro día a día que ejemplifican muy bien este tipo de problemas. Bien, como estaba diciendo antes, es muy importante el tema de las alteraciones electrolíticas porque este tipo de hallazgo cada vez más prevalente dentro de la población oncológica por todo lo que hemos citado anteriormente. Cada vez los pacientes sobreviven más tiempo, se exponen a más líneas de tratamiento y van acumulando en muchas ocasiones toxicidades. Es fundamental desde el punto de vista de médico paliativista o del médico internista entender la etiología de estas alteraciones para poder prevenir y tratar adecuadamente las complicaciones y en la medida de lo posible poder anticiparnos al desarrollo de las mismas. Dentro de esas alteraciones electrolíticas podemos dividirlas en 2 grandes grupos, aquellas que son causadas por la propia historia natural de la enfermedad, que son las causas del propio tumor,
desde los síndromes paraneoplásicos, quizás los más paradigmáticos son el SIADH, ¿no? La secreción inadecuada de la hormona antidiurética, pero también quizás sea la hipercalcemia tumoral de perfil humoral, ¿no? A partir de la secreción de la proteína relacionada con el PTH. Otra de las causas también bastante frecuentes es la hipercalcemia asociada a las propias metástasis osteolíticas. Y por último, una urgencia que hemos decidido sacarla de esta sesión porque en 1 hora y media ya sería demasiado abordarla, como puede ser el síndrome de lisis tumoral, en el que pues, las alteraciones electrolíticas se manifiestan con una intensidad y una brusquedad muy por encima del resto de las patologías y que en muchas ocasiones pues, tiene un desenlace ominoso. Luego, por otro lado, tenemos dentro de las alteraciones electrolíticas aquellas que son causas iatrógenas o secundarias a los tratamientos. Entre ellas tenemos las derivadas del uso de quimioterápicos. Queremos señalar quizás los platinos por las toxicidades que tiene o el resto de los agentes alquilantes, afortunadamente cada vez más en desuso. Luego estarían las terapias dirigidas, como por ejemplo puede ocurrir con el cetuximab y las alteraciones del magnesio, que luego lo hablaremos con un poco más de detenimiento. Y por último, pues todo lo que son los inhibidores del checkpoint, ¿no? Toda la inmunoterapia que estamos viviendo de pleno, esa era del auge de la inmunoterapia, desde los usos de anti-PD1, como puede ser el nivolumab, o los fármacos como los anti-CTLA4, ¿no? El ipilimumab como mayor paradigma, que todos aquellos acaban induciendo alteraciones autoinmunes de perfil endocrino. Bien, centrándonos ya de pleno, ¿vale? En este tema de alteraciones iónicas y alteraciones electrolíticas. Vamos a empezar a hablar de la hiponatremia. La hiponatremia es casi que un predictor independiente de mortalidad. Hay un estudio que es casi el primero serio que se publica sobre esto de un grupo de investigación que es liderado por Groé, donde se acaba viendo cómo la supervivencia global de los pacientes oncológicos cae drásticamente cuando empiezan a presentar fenómenos de hiponatremia refractaria y reiterada en el tiempo. La hiponatremia aumenta la mortalidad, aumenta las estancias hospitalarias, disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes porque, sobre todo, al afectar la esfera neurológica y la capacidad cognitiva de los pacientes, deteriora mucho la calidad de vida, hay mucho riesgo de caída asociada y quizás sea lo que más le preocupa a los pacientes, una hiponatremia refractaria mantenida obliga a la suspensión de los tratamientos, con la repercusión que esto tiene en muchos casos sobre la supervivencia de los pacientes. Por otro lado, tenemos la hipomagnesemia, que hemos querido dedicarle una diapositiva porque específica, porque en muchas ocasiones casi que es el ion olvidado, en muchos perfiles analíticos y en muchas revisiones que se le hacen a los pacientes y se les monitoriza perfectamente el sodio y el potasio y el calcio y los fosfatos y en muchas ocasiones, pues con las prisas y demás, se nos olvida revisar el magnesio. El magnesio es un ion importantísimo porque en muchas ocasiones va a condicionar una hipocalcemia refractaria que no vamos a conseguir corregir si previamente no hemos corregido el magnesio. Más adelante la doctora Carmen Palomar se centrará un poco más en este aspecto, pero es algo que casi que tenemos que tener grabado a fuego. Dentro de los fármacos que más alteran los niveles de magnesio en sangre, la magnesemia, estarían los platinos y los derivados, siendo el cisplatino quizás el fármaco más paradigmático, y lo hace por un mecanismo de un daño tubular directo. Por un lado, es cierto que se comporta como un síndrome pierde sal renal clásico, afectando al túbulo proximal, pero va un paso más allá, porque al afectar de forma combinada tanto el túbulo proximal como en el asa de Henle, acaba manifestando una triada que es clásica, y es la hipomagnesemia con hipopotasemia e hiponatremia por pérdidas directas por el daño tubular que se produce en la nefrona. Y por otro lado, otro de los tratamientos que se usan muchísimo y en la actualidad, como es el cetuximab, que son esos fármacos antifactor de crecimiento epidérmico, actúan también bloqueando la reabsorción de magnesio, pero actuando por un mecanismo un poco distinto. Se ha descubierto que los receptores epidérmicos, o sea, de los factores de crecimiento epidérmico, cuando se bloquean, inhiben una señal, una cascada de señalización intracelular que limita la expresión de los transportadores específicos de magnesio, que se dedican fundamentalmente a recaptar y reintroducir a la circulación general el magnesio que se ha ultrafiltrado aguas arriba en la nefrona. De tal manera que la inhibición de estos, que además se encuentran expresados en mayor cantidad en el túbulo contorneado distal, acaba condicionando
pues una hipomagnesemia que es de difícil manejo mientras el paciente se siga tratando con estos fármacos. Las cosas que tiene la naturaleza, estos transportadores también se encuentran en el tubo digestivo, con lo cual el mecanismo de la hipomagnesemia es combinado. Por un lado, es difícil reabsorberlo a nivel del túbulo contorneado distal, pero también es difícil que estos pacientes lo absorban, necesitando en muchas ocasiones pues, la reposición intravenosa de los mismos y condicionando también ingresos hospitalarios. Bien, pasamos al potasio y al fósforo. Los cuadros de hipopotasemia e hipofosfatemia, que en muchas ocasiones pueden aparecer juntos, tienen múltiples mecanismos y en algunas ocasiones se superponen. Pero quizás los más característicos sean las pérdidas gastrointestinales, ya bien sea por las toxicidades de los tratamientos y en muchas ocasiones también por la progresión de la enfermedad, ¿no? Los vómitos y la diarrea acaban conduciendo a la hipopotasemia y a la hipofosfatemia. En muchas ocasiones esa misma toxicidad condiciona pues, cuadros de anorexia, hiporesia, inapetencia y los pacientes tienen bajos aportes, lo cual agrava aún más el cuadro. Y por último, pues casi lo que hemos contado anteriormente del cisplatino y de la ifosfamida. Acaban provocando tubulopatías proximales, unos síndromes que son muy parecidos a los cuadros del síndrome de Fanconi por una toxicidad renal directa. Por otro lado, tenemos el cuadro contrario, la hiperpotasemia y la hiperfosfatemia. Estos cuadros los vamos a ver habitualmente en los pacientes en los que están teniendo una citolisis o una hemólisis muy intensa, bien sea después de la administración de los ciclos y de los tratamientos. Creemos que la peor expresión que esto puede tener es el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Donde la destrucción masiva de las células tumorales por los agentes antineoplásicos acaban provocando pues, un ascenso brutal y en muchas ocasiones de muy difícil control a nivel plasmático, daño nefrotóxico por tratamiento no solamente de los antineoplásicos, sino por todo el tratamiento neoadyuvante todo el tratamiento coadyuvante que a veces tienen estos pacientes, tanto por, bueno, incluso los tratamientos para controlar el dolor, antiinflamatorios, etcétera. Y luego un cuadro muy interesante de hiperpotasemia es la insuficiencia suprarrenal aguda, tanto la absoluta como los cuadros de insuficiencia suprarrenal relativa. Continuamos con la hipercalcemia, que creo que es otra de las alteraciones electrolíticas más importantes y que es obligatorio repasar en esta clase. Hasta un 30% de los pacientes afectados de un cáncer avanzado van a presentar algún episodio de hipercalcemia a lo largo de su enfermedad. No atajada a tiempo y no tratada en el momento adecuado, tiene altas tasas de mortalidad, dependiendo de los estudios, de hasta un 50%, y las manifestaciones clínicas son muy variopintas. Lo más característico es encontrarnos pacientes aletargados, con confusión, con afectación neurológica, bradisiquia, bradilalia, que si evoluciona a lo largo del tiempo pueden acabar en una situación de coma metabólico. También los pacientes en el diagnóstico suelen tener cuadros de deshidratación con un fracaso renal agudo de características prerrenales o hipovolémica. Cuadro cardiovascular, lo más importante es que un paciente en el que detectamos una calcemia alta es tener un electrocardiograma, ¿vale? Porque suelen hacer acortamientos del segmento QT. Y por último, a nivel gastrointestinal, pues síntomas muy en específicos, pero que nos pueden dar un poco la pista sabiendo la historia del paciente, como puede ser la inapetencia, la anorexia, las náuseas y en algunas ocasiones cuadros de vómito. Dentro de todas las causas que pueden desencadenar en los pacientes oncológicos una hipercalcemia tumoral, la más frecuente y la más importante es la secreción desde la propia neoplasia de la proteína relacionada con la PTH, ¿no? Esa PTH anómala que acaba actuando, aumentando los niveles de calcio en sangre. Y por último, creemos que es importante señalar, antes de pasar al bloque de los casos clínicos, pues el uso de la inmunoterapia, ¿no? Estamos viendo últimamente pues, el pembrolizumab, nivolumab y ipilimumab, ¿no? Que son fármacos, en definitiva, inmunoterapia, que son inhibidores de los checkpoints inmunitarios. Se sabe que la infusión de este tipo de tratamiento acaba induciendo una alteración en la autotolerancia y una activación masiva de linfocitos T, que en muchas ocasiones acaba pues bien infiltrando determinados órganos, como puede ser la hipófisis y causando hipofisitis autoinmune, o incluso la adrenalitis, ¿no? La destrucción de las glándulas suprarrenales
ocasionando, por tanto, una insuficiencia suprarrenal, y en estos contextos pues se producen esas alteraciones hidroelectrolíticas que tenemos que estar vigilando para anteponernos a ellas y poder corregirlas. Y nada, una vez comentado esto, pues vamos a empezar con los casos clínicos. Os dejo con mi compañera Carmen. Bueno, en el primer caso clínico que os presentamos, el caso de una señora de 56 años que como único antecedente destacable que tenía es que era muy fumadora, fumaba unos 20 cigarrillos al día desde hacía más de 30 años y acude porque lleva varios días o incluso pocas semanas que se encontraba más cansada, más tendente al sueño, ocasionalmente nos contaba que tenía algún episodio de vómito y realizándole la anamnesis ya nos cuenta que, bueno, que había tenido bastante pérdida de peso en el último tiempo, siendo mayor de 10 kilos. Nos contaba que no tenía sensación disneica, pero sí que, bueno, que tenía una tos, pero que como ella siempre había sido fumadora no le dio mucha importancia. Y al preguntarle si tenía algún tipo de dolor, refería que sí, que empezó con un poco de dolor en la región lumbar, pero que tampoco le daba mucha importancia, que lo que peor llevaba era esa astenia y esa somnolencia que en ocasiones le impedía realizar una vida como realizaba previamente. Ay, perdón. La exploramos, vemos que bueno, tiene regular estado general, no está deshidratada, tiene una buena perfusión, se encuentra euneica y lo único que nos llama la atención es que está muy delgada y que se ve una miopenia, ¿no? en la exploración sobre todo de miembros inferiores. El resto de la exploración era bastante anodina. Entonces le pedimos una analítica donde parece que hay un hemograma que está dentro de la normalidad y en la bioquímica lo que destaca es que hay una elevación de la PCR con un sodio en 121. Entonces esto nos alarma, ¿no? Y ya el resto de los iones se encuentran dentro de la normalidad. Debido a que contaba esa tos con ese síndrome constitucional, lo que hacemos es pedirle una placa de tórax y lo que vemos es un aumento de densidad en el lóbulo superior derecho que parece que pudiera ser una masa tumoral con un engrosamiento iliar derecho. En este momento, lo que tenemos que hacer es completar ese estudio de la hiponatremia, ¿no? Decidimos que vamos a ingresar a la paciente porque tenemos que reponer el sodio porque tiene una hiponatremia severa, pero queremos ver primero de dónde viene esa hiponatremia. Lo primero que tenemos que ver es la osmolalidad plasmática que presenta, ya que si esta está alta o está normal, tenemos que descartar primero que no haya una pseudohiponatremia. Esto lo vemos mucho en pacientes que tienen hiperglucemia y tenemos que corregir cuáles son los niveles reales de la anatremia en función de los niveles de glucemia, ¿no? Y en pacientes que tienen una hiperproteinemia, como por ejemplo en aquellos que tienen un mieloma múltiple. Si tenemos una osmolalidad plasmática baja, ya nos estamos encontrando con una hiponatremia hipotónica verdadera. Y entonces aquí sí que tenemos que continuar el algoritmo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver cuál es la osmolalidad urinaria. Que vemos que esta está baja, con menos de 100 milimoles por kilo. Entonces nos encontramos ante casos que pueden ser una polidipsia primaria o que tiene una baja ingesta en soluto. Sin embargo, en aquellos casos en los que la osmolalidad está alta, con mayor de 100, lo que vemos es que hay una DH que está activa, ¿no? Y ahí lo que tenemos que valorar es realmente cuál es el estado de volumen que tiene nuestro paciente. Y aquí nos podemos encontrar tres escenarios. Que el paciente esté hipovolémico, que esté deshidratado, esto lo vamos a ver bien explorando piel y mucosas, nos lo vamos a encontrar con una boca muy seca, incluso con un signo del pliegue positivo. Y aquí lo que tenemos que valorar ya son los iones en orina. Si vemos que tiene una natriuresis baja, con un sodio en orina menor de 20 milimoles de hidratación, como pueden ser los vómitos o la diarrea. Que el sodio en orina está elevado, mayor de 20, aquí ya las pérdidas son renales y tenemos que valorar si el paciente está con algún tratamiento, como pueden ser los diuréticos, o que existe una nefropatía, como puede ser por el cisplatino, como estuvo comentando antes Santi. Otro de los casos es que
el paciente se encuentre hipervolémico, aquí los vamos a ver con muchos edemas, y volvemos a valorar el sodio en orina, en este caso será menor de 20 y las causas suelen ser por insuficiencia cardíaca o por cirrosis hepática, son patologías congestivas, ¿no? Y una hiponatremia normalmente por dilución. Y en el caso de nuestra paciente están aquellos que son, perdón, que son eubolémicos, ¿no? Que tienen un volumen normal, no los vemos deshidratados, no los vemos con edema. Y aquí volvemos a valorar los iones en orina, vemos cómo están los niveles de sodio, que van a estar altos seguramente, va a tener una natriuresis elevada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pues en principio el CADH, la secreción inadecuada de ADH, que suele ser la más frecuente, pero también nos podemos encontrar la insuficiencia suprarrenal o el hipotiroidismo. Y es muy importante que antes de diagnosticar de CADH hay que descartar que el paciente no tenga una insuficiencia suprarrenal o un hipotiroidismo porque el tratamiento es totalmente diferente. ¿Qué ocurre en nuestra paciente? La ingresamos, le realizamos todo el estudio, vemos que tiene un sodio sérico de 120, o sea, tiene una hiponatremia severa. Calculamos la osmolalidad plasmática de 260, está baja. La osmolalidad urinaria es excesivamente alta, es de 520, con un sodio urinario en 52. Esto también es elevado, ¿no? La función renal la encontramos normal y sí que le pedimos la TSH y el cortisol basal para descartar lo que hemos comentado antes, ¿no? Alteración, un hipotiroidismo o una insuficiencia suprarrenal, y en este caso pues no existe. Nos encontramos ante un caso de CADH. Completamos todo el estudio y le pedimos el TAC de tórax. Antes de hacerle el TAC estuvimos corrigiendo el sodio, pero bueno, para que tengáis aquí el estudio de la señora, y vimos que realmente lo que tenía era una neoplasia en el lóbulo superior derecho con una afectación ganglionar, sobre todo mediastínica, de predominio del hilio derecho, que era el que se veía engrosado en la radiografía, y varias lesiones óseas de aspecto lítico, ¿no? Localizadas en cuerpos vertebrales dorsales y lumbares, que era donde la zona a la que a ella le molestaba, y en varios arcos costales. Se comentó el caso con neumología, le hicieron un EBUS a la señora para tomar una biopsia de una de las adenopatías que estaba en el hilio y resultó que era un carcinoma microcítico de origen pulmonar. Entonces nos encontramos ante el caso de un síndrome de secreción inadecuada de ADH secundaria a un carcinoma microcítico de pulmón. En oncología es uno de los síntomas, de los síndromes más frecuentes que causan la hiponatremia, y se puede producir el CADH por dos mecanismos fundamentales. Uno es que el tumor produce ADH ectópica, y el otro es porque hay determinados síntomas y estímulos, como puede ser dolor, las náuseas, estrés, determinados fármacos, la vincristina, la ciclofosfamida, que lo que van a hacer es estimular a nivel del hipotálamo, que va a estimular a nivel de la apófisis anterior y va a aumentar esa producción de ADH de forma fisiológica, ¿no? Vale. ¿Cómo tratamos el CADH? Todo esto va a depender mucho de los niveles de natremia y de la sintomatología que tiene el paciente. Cuando tenemos una hiponatremia severa, menor de 120, o cuando está sintomática, lo primero que tenemos que vigilar es el riesgo de edema cerebral agudo que puede ocurrir. De hecho, cuando hay una hiponatremia muy rápida, la sintomatología, perdón, suele estar relacionada con que pueda aparecer ese edema cerebral, ¿no? Entonces vamos a ver pacientes con cefalea, con debilidad, con confusión, y algunos incluso que pueden llegar a convulsionar y a entrar en coma. Entonces, para controlar o evitar esta sintomatología, lo primero que hacemos es colocar y administrar un bolo intravenoso de 150 mililitros de suero salino hipertónico, ¿no? Al 3% durante 20 minutos. Siempre es muy importante ir realizando controles porque no debemos aumentar más de 10 milimoles litros en las primeras 24 horas la natremia, ya que tenemos un alto riesgo de que se produzca un síndrome de desmielinización osmótica. Lo que queremos intentar para evitar y revertir el efecto del edema cerebral es aumentar el sodio sérico unos 5 milimoles.
¿Y qué hacemos cuando ya hemos sacado al paciente de esa situación aguda y ya nos encontramos con una hiponatremia moderada y con que ya no tiene la sintomatología? Entonces, en los casos del paciente oncológico tenemos que ver si es candidato a quimioterapia activa y va a requerir hidratación. ¿Por qué? Porque el principal aspecto que tenemos que controlar en el SIADH es la restricción hídrica. ¿Qué ocurre? Que hay pacientes que por su situación clínica ya están con un tratamiento de soporte paliativo, no son candidatos a este tipo de tratamientos con quimioterapia, y entonces aquí sí que podríamos mantener esa restricción hídrica. Lo que sí que es verdad es que muchas veces esa restricción nos altera la calidad de vida y hay veces que los pacientes lo toleran más. Que vemos que el paciente es candidato a una quimioterapia activa y que le tenemos que tener que hidratar bastante, porque muchos de estos tratamientos requieren de una hidratación previa. Entonces aquí la restricción hídrica rara vez la usamos, ¿no? Y lo que tenemos que valorar es iniciar tratamiento farmacológico específico, bien con tolvaptan o bien con urea, para intentar reponer rápido el sodio para que puedan continuar con su tratamiento sistémico de base. Como os comentaba, la restricción hídrica es verdad que es de bajo coste, pero sí que tiene una baja adherencia y empeora la calidad de vida. ¿Qué es lo que solemos usar? Pues aquí usamos dos fármacos. Uno es la urea oral, que se puede usar dosis cada 12 horas o cada 24 de 15 gramos. Es verdad que es bastante efectiva, te permite una hidratación moderada, pero muchos de los pacientes no lo toleran porque sabe regular, y cuando la hemos puesto algunas veces básicamente nos dicen que nos lo tomemos nosotros porque eso está bastante regular, Y ¿no? directamente aparecen los sobres, ¿no? Sí, los sobres se quedan en la la mesita. mesilla o en el pollete de la ventana, y entonces tú dices, ¿por qué no le sube el sodio? Y es porque no se toma el sodio el paciente, ¿no? La urea, perdón. Y entonces uno de los que nosotros usamos aquí en el hospital es el tolvaptan, que es un antagonista del receptor V2, que es bastante rápido y te permite una hidratación intravenosa. Además, nos va a permitir que el paciente se vaya relativamente pronto de alta para que pueda empezar con su tratamiento de quimioterapia. ¿Cuál es el inconveniente? Que es verdad que es un fármaco bastante caro, que va a requerir una monitorización inicial del sodio, porque en el momento que tú das el tolvaptan, hay veces que los pacientes hacen una hipercorrección del sodio y entonces tenemos el riesgo, como hemos comentado antes, de la desmielinización continua, ¿no? ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Le pusimos un primer bolo de suero hipertónico con el que conseguimos elevar un poquito los niveles de sodio a 123, y luego empezamos el tratamiento con tolvaptan. En este caso, y como nos ha pasado en otras veces, empezamos con dosis de 7,5, porque hay veces que cuando empezamos con 15, ahí sí que se produce una hipercorrección, ¿no? Y vigilamos, le damos el tolvaptan, a las 6 horas realizamos un control para ver que no haya aumentado más de 6.000 equivalentes y vamos viendo la evolución. Que con 7,5 va corrigiendo más o menos bien, lo mantenemos. Que vemos que no corrige, entonces subimos y empezamos con 15. En esta señora, con 15 de tolvaptan, llegamos a conseguir el control de la anatremia, y lo que es fundamental, se pudo empezar el tratamiento quimioterápico, que es el tratamiento que nos va a conseguir controlar el SIADH, porque al final es un SIADH secundario a una enfermedad neoplásica que, mientras que no esté controlada, va a seguir produciendo esa ADH de forma ectópica, ¿no? Entonces, en el momento que vimos que la señora estaba con la anatremia normalizada, que se había controlado todos los síntomas y que podía estar en casa, le dimos de alta a domicilio. Fuimos siguiendo a la señora en consulta, mientras que de forma paralela pues ella continuaba con su tratamiento quimioterápico con oncología, y fuimos viendo, conforme iban pasando las semanas, que la señora no terminaba de estar bien, que volvía otra vez a estar con astenia, con más somnolencia. Íbamos realizando controles analíticos, porque sí que en el momento que ponemos el tolvaptan tenemos que realizar un control continuo de la anatremia, y volvía a aparecer esa hiponatremia. Íbamos subiendo el tolvaptan
conseguíamos que mejorara, otra vez empeorara, nuevo control y vimos que es que otra vez volvía a tener la hiponatremia y así fuimos subiendo progresivamente el tolvaptan hasta 90 miligramos. Ya hubo un momento en el que estuvimos comentando el caso con el oncólogo y vimos que la señora debíamos de ingresarla porque no terminaba de estar bien y además sospechábamos que había mucha progresión de la enfermedad porque normalmente cuando el sodio en estos casos nos sirve también un poquito de control de cómo va la enfermedad, puesto que si estuviera controlada no tendríamos tanta secreción de ADH y en este caso cuando ingresó se le hizo el TAC y se vio que había progresión a nivel de sistema nervioso central, más progresión a nivel ósea, más progresión a nivel ganglionar, incluso cogiendo glándulas suprarrenales, ¿no? Se intentó realizar un cambio de tratamiento de quimioterapia mientras que estuvo ingresada e intentamos controlar los niveles de sodio con suero hipertónico, pero a pesar de todo la evolución fue tórpida y acordamos priorizar el control sintomático hasta su fallecimiento, ¿no? Y es una de las cosas que comentaba antes Santi, que la hiponatremia sí que tiene una elevada mortalidad. Y bueno, un poquito de resumen de la hiponatremia: es el trastorno electrolítico más frecuente en el paciente oncológico que se asocia a peor pronóstico, a mayor hospitalización y a mayor mortalidad. El SIADH es la causa más habitual, sobre todo en pacientes que tienen un carcinoma microcítico de pulmón, pero la etiología suele ser multifactorial, como hemos comentado antes, ¿no? Puede ser por el propio tumor, puede ser por fármacos que vamos empleando, y ya no solo el tema de las quimioterapias, sino que hay fármacos que tenemos que utilizar para control de síntomas, como pueden ser los antiepilépticos, los antidepresivos, algunos diuréticos, que también nos pueden favorecer esa hiponatremia. Recordar que siempre antes de diagnosticar un SIADH hay que descartar que no exista un hipotiroidismo, una insuficiencia suprarrenal, porque el tratamiento es totalmente diferente y que el tratamiento del SIADH es bastante complejo, ¿no? En lo que solemos usar es la urea y el tolvaptan, que son alternativas eficaces, pero el control del tumor es el tratamiento definitivo del SIADH para neoplásico. Bien, pues vamos a seguir con los casos clínicos. Aquí os presentamos un segundo caso que hemos titulado hiperpotasemia y deterioro de la función renal, porque es así casi como que se presenta. Y nada, aquí traemos a nuestra amiga, que la vamos a llamar Mercedes. Mercedes tiene 78 años, no tiene alergias medicamentosas conocidas, tampoco reconoce hábitos tóxicos, es hipertensa, no tiene diabetes, tampoco tiene una dislipemia al menos conocida. Y ha sido, entre sus antecedentes médicos más relevantes, tenemos una trombosis de la vena mesentérica superior, para la cual está anticoagulada, hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, y fue diagnosticada hace aproximadamente unos 6 meses de un adenocarcinoma ileal en estadio 4, con metástasis tanto hepáticas, pulmonares, peritoneales y también a nivel óseo, en la columna vertebral y en ambas palas ilíacas. Su situación basal hasta el momento era de un ECOG 0, ¿vale? Prácticamente independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, vive con una de sus hermanas y no tiene hijos. Conciliamos con ella el tratamiento habitual y es una paciente, bueno, pues que toma alprazolam a veces cuando no consigue dormir, citalopram por el tema del ánimo desde el diagnóstico, su levotirosina, vitamina D, está con hierro oral por un poquito de anemia que le diagnosticaron desde el centro de salud y con la tizaparina subcutánea a raíz de esa trombosis de vena mesentérica. Sobre la evolución de su enfermedad, pues hace 2 meses aproximadamente presenta una obstrucción de intestino delgado, se somete a una ileostomía de descarga y en aquel momento, después de hablar en el equipo interdisciplinar y valorar el caso por parte de oncología médica, la paciente rechaza recibir quimioterapia paliativa con capecitabina. En ese momento ya pasa a las consultas de cuidados paliativos precoces y nos encargamos de su seguimiento periódicamente en consulta. La verdad es que hasta el episodio que vamos a contar a continuación, la paciente se mantiene con bastante buen control sintomático, ¿vale? Hasta que un día estamos aquí por la tarde y nos llama, he puesto aquí un buscaderos bueno, ¿vale? De los antiguos, en el que dice, ella nos llama y nos dice, buenas tardes, llevo varios días con náuseas y sintiéndome muy débil. Es por la tarde y le comentamos que no espere hasta mañana, que se venga a urgencia, que estábamos de guardia y que le echábamos un vistazo cuando llegase. Y nada, aquí no la encontramos. La verdad es que parecía otra
a la que habitualmente veíamos en la consulta. Nos cuenta que lleva varios días con náuseas muy persistentes, que tiene muy poco apetito, que ha tenido varios episodios de vómitos biliosos en los últimos 3 días y que casi que no puede tomar nada por boca. Revisamos la ileostomía en la misma sala de observación y vemos que tiene un débito muy escaso. La exploramos, obviamente, ¿vale? Le echamos un vistazo completo, vemos que en el monitor está tendente a la hipotensión, que no termina de remontar, está en 95, 50 de tensiones. Tiene un poquito de palidez mucocutánea, estaba en tratamiento con hierro previamente. La auscultación cardiopulmonar, la verdad es que no nos ofrece gran cosa. El abdomen lo tiene un pelín globuloso, tiene ruido hidroaéreo, no duele. Escaso débito por la ileostomía, como hemos comentado anteriormente. Y en los miembros inferiores no le encontramos datos de congestión, no parece que esté dematizada. Le pedimos una analítica urgente y lo que nos encontramos es una glucemia de 63, un sodio en 119, un potasio en 8,4 y ha deteriorado la función renal, ¿vale? Se ha puesto con una creatinina en 2,12 cuando sus habituales eran de 0,6 aproximadamente. La urea está en 148, ¿vale? Tiene un cierto perfil de perrenalidad. En hemograma tampoco es que nos dé muchos datos, sigue con la anemia más o menos estable a como estaba anteriormente, y en la gasometría venosa tiene datos de acidosis metabólica, con un pH en 7,21 y consumo de bicarbonato. Con esos datos de hiperpotasemia se le hace un electrocardiograma urgente y vemos que tiene una picuda, claro, en relación con la propia hiperpotasemia. Bien, inicialmente, desde urgencia, el caso se orienta como un fracaso renal agudo de perfil prerrenal secundario a un síndrome emético. Pero como nosotros ya vamos volviéndonos unos expertos en el manejo de los iones y en las alteraciones electrolíticas, esa combinación de hipoglucemia, hiponatremia con hiperpotasemia, deterioro de la función renal, nos empieza a ir sobrevolando la mente y esa constelación de signos, síntomas y hallazgos analíticos nos debe hacer pensar en una insuficiencia suprarrenal aguda. Sobre todo la combinación de la hiponatremia junto con una hiperpotasemia que vaya en progresión. A esto además, por el déficit de cortisol se une la hipoglucemia y la tendencia a la hipotensión. Muy bien. Así como breve recuerdo fisiológico, las glándulas suprarrenales, ¿vale? Este órgano par se encarga, por un lado, su médula, de sintetizar la adrenalina y noradrenalina, pero quizá lo más interesante, y sobre todo para el caso que nos ocupa, es la corteza de las glándulas suprarrenales. Aquí hay una zona que es la zona reticular, que es la más profunda, donde se sintetizan los andrógenos. Hay una zona intermedia, que es la más amplia, casi que coge el 70-65% de su espesor, que es la zona fascicular, y es donde se sintetiza el cortisol. Y luego tenemos toda la zona, ¿vale?, que es más externa, pues justo por debajo de la cápsula, que es la zona glomerular o glomerulosa, que es la que sintetiza la aldosterona y que tiene ese efecto mineralocorticoide y que permite la regulación de la tensión arterial. Recordando un poco ese eje, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana o glándula diana. En este caso, el hipotálamo sintetiza la CRH, que actúa sobre la adenohipófisis para la síntesis de ACTH, y esta estimula a la corteza suprarrenal para la síntesis de cortisol, fundamentalmente, ¿vale? También afecta un poco, regula en cierta medida la liberación de la aldosterona, pero sabemos que su eje específico es el eje renina-angiotensina-aldosterona y es mucho más potente en el estímulo de la misma, aunque es verdad que en los casos de insuficiencia suprarrenal podríamos llegar a tener cierto déficit total o relativo, dependiendo de la insuficiencia suprarrenal y que vamos a ver a continuación, en la secreción de la aldosterona y en su efecto mineralocorticoide. Sobre la insuficiencia suprarrenal, pues hay dos grandes grupos. Por un lado tenemos la secundaria o central, que es la más frecuente, que generalmente es por un fallo hipofisario o a nivel hipotalámico. Lo general es que el fallo sea hipofisario, donde se produce un descenso del cortisol. La aldosterona, lo habitual es encontrarla más o menos normal o ligeramente disminuida, y los niveles de ACTH son o bien bajos por el fallo central o anormalmente normales, como suele ocurrir porque el feedback negativo no se produce para estimular la glándula de la hipófisis. Habitualmente la piel es pálida, se llama en los libros clásicos la piel de alabastro, y lo habitual es encontrarnos una hiponatremia sin que haya hiperpotasemia. Cuando la insuficiencia suprarrenal es primaria, o lo que se conoce clásicamente como enfermedad de Addison,
lo que nos encontramos es una destrucción de la glándula, ¿vale? Esto era muy característico en el síndrome de Waterhouse-Fredericksen, ¿no? En las meningococemias, pero ocurre en otros muchos casos. Por ejemplo, en el uso de inmunoterapia podemos encontrar adrenalitis, en las que se inflama y se destruye la glándula suprarrenal completa. Entonces ahí lo que nos encontramos es una hiponatremia junto con una hiperpotasemia, porque hemos perdido también el efecto y la acción de la aldosterona, junto con un déficit muy marcado de cortisol. Y la ACTH, por feedback negativo, lo que nos encontramos es una sobreestimulación de la glándula y aumenta su liberación. Y cuando la insuficiencia suprarrenal primaria es muy prolongada en el tiempo, también podemos encontrar datos de hiperpigmentación o piel que se llamaba aceitunada, ¿no? Y es por el exceso de la MSH, que es uno de los precursores en la síntesis central de la ACTH. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas? Pues las asociadas al déficit del cortisol, hipotensión refractaria a los fluidos, somnolencia, letargo, pueden aparecer náuseas y vómitos, y es una de las manifestaciones más precoces, aunque es verdad que son bastante inespecíficas. Y lo clásico y lo que nos debe hacer saltar las alarmas es encontrar la asociación de hiponatremia con hiperpotasemia, que además se vuelve refractaria al tratamiento suplementario, con los aportes tanto de corrección de medida antipotasio como con los aportes de sodio, junto con una hipoglucemia. ¿Cómo vamos a diagnosticar o cómo deberíamos hacerlo clásicamente, ¿no? El diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal? Pues lo ideal es pedir un cortisol basal, ¿no? Un cortisol que se saca a primera hora de la mañana, y en el que unos valores por debajo de 5 microgramos por decilitro prácticamente hacen que la insuficiencia suprarrenal esté ahí, ¿vale? Ese hipercortisolismo nos lo creemos y es real. Luego, si encontrásemos, por ejemplo, valores por encima de 15 microgramos por decilitro, casi que lo tendríamos que excluir y buscar otras causas. Y luego podríamos entrar en una zona gris, ¿vale? Que son valores un poco intermedios, entre 5 y 15 microgramos, que nos obligarían formalmente a la realización de un test de provocación o de estimulación con ACTH, ¿vale? Y a partir de ahí, pues viendo las respuestas, si responden o no las glándulas suprarrenales, pues ya ahí encontraríamos que el paciente tiene un tipo de insuficiencia suprarrenal u otra. Digo que esto es lo formal porque en muchas ocasiones en los pacientes oncológicos y en situación de cuidados paliativos no llegamos a poder realizar este tipo de test de estimulación porque necesitamos tratar antes con corticoides exógenos y ya altera la prueba. Bien, ¿cómo fuimos manejando este caso con nuestra paciente, con Mercedes? Pues viendo la situación y su estado general en urgencia hospitalaria, decidimos el ingreso hospitalario, iniciamos inmediatamente en la urgencia medidas antipotasio con gluconato cálcico intravenoso y un suero glucosado con insulina rápida, con la intención de ir corrigiendo el potasio mientras que podíamos ir estableciendo el resto del tratamiento. Le dejamos pedida y solicitamos que se guardase hasta que al día siguiente tuviésemos el laboratorio de rutina una solicitud de cortisol y una CTH, y aunque no eran en situación basal, que es lo ideal y lo que aparece en los libros, la medicina tiene estas cosas y el mundo real es el que. Entonces, le solicitamos durante esa tarde los niveles de cortisol y ACTH e iniciamos inmediatamente tratamiento con hidrocortisona, ¿vale? Inicialmente en un bolo de 100 miligramos IV y luego le dejamos pautado 50 miligramos cada 6 horas intravenoso, que es el tratamiento estándar de la fase aguda de la insuficiencia suprarrenal. Al día siguiente, cuando ya estaba la paciente en planta y pudimos dar el cambio de guardia, nos informaron nuestros compañeros de la planta de hospitalización que se confirmaba el hipocortisolismo con unos niveles de 2,4 microgramos decilitro de cortisol y una CTH bastante elevada en 465 picogramos mililitro. Con el paso de los días nos encontramos que Mercedes fue mejorando, ¿vale? Se fueron corrigiendo los iones, fue mejorando las cifras de tensión. Le dejamos simplemente por documentar y conocer exactamente cuál era la afectación glandular y de la actividad de la aldosterona. Le dejamos una actividad de renina plasmática que salió elevada, lo que prácticamente nos confirmaba el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria, y le realizamos un test de abdomen un poco para reevaluar el estado de la enfermedad, encontrándonos que había infiltración difusa de ambas glándulas suprarrenales que eran sugestivas de metástasis, junto con progresión locorregional y metastásica también a distancia de las metas óseas, aunque de momento estaban asintomáticas.
Pues bien, ya con el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria, pues continuamos el ingreso, iniciando progresivamente, dado la buena respuesta que había tenido nuestra paciente, pues reducción de la dosis de hidrocortisona y vigilando la evolución. Fue recuperándose, fue bien, ya de nuevo volvía a ser la Mercedes que nosotros conocíamos y le pudimos hacer la rotación al tratamiento por vía oral, ¿vale? Iniciamos un tratamiento de 20 miligramos de hidrocortisona en desayuno. Al principio ahí digo 10, pero ese fue casi con el tratamiento con el que se fue al alta, porque hicimos 20-20-10, 20 miligramos en la comida y 10 miligramos en la cena, y luego redujimos a 20, 10 en la comida y 10 en cena. En ese momento, cuando podemos empezar a bajar los corticoides, la hidrocortisona, por debajo de 50 a dosis diaria total, si vemos que la paciente presenta de nuevo tendencia a la hipotensión, añadimos tratamiento con fluorocortisona, ¿vale? Generalmente a una dosis de 0,1 miligramos al día, pudiendo ser dosis tope 0,3 miligramos, ¿vale? Que esto en definitiva lo que hace es potenciar el efecto mineralocorticoide y controlar un poco más las cifras tensionales, aportando bastante calidad de vida. Se le da alta para seguimiento por los cuidados paliativos ambulatorios. ¿Cuáles son las perlas clínicas de aquí? Y aquí os traigo una glándula suprarrenal muy feliz. La verdad es que casi que se parece más a un dorito, ¿verdad? Pero la intención es lo que cuenta. Pues lo importante aquí, pues mantener en mente siempre que la asociación de una hiperpotasemia moderada o grave, acompañada de una hiponatremia y tendencia a la hipotensión o hipoglucemia, nos tiene automáticamente que hacer pensar en una insuficiencia suprarrenal, especialmente en aquellos pacientes que hayan estado en tratamiento con corticoides previos, que todos sabemos que cuando se someten a un estrés, como puede ser un proceso infeccioso, progresión de la enfermedad, recibir un tratamiento, en esas condiciones podemos acabar generando una situación de estrés en la que necesitemos un aporte extra de la corticoterapia habitual. Y en muchas ocasiones, pues son pacientes que ante un evento agudo no se le aumenta la dosis de corticoide basal que toman por el procedimiento de base que tengan. La hiperpotasemia moderada grave de inicio es un muy buen predictor para saber si va a quedar una hipotensión refractaria y va a hacer falta tratamiento con fluorocortisona. Y en situación aguda, en una crisis adrenal, en una crisis addisoniana, tenemos que tratar automáticamente con hidrocortisona en bolo, iniciar fluidoterapia con suero fisiológico. Y si tenemos la oportunidad de confirmar el diagnóstico, estupendo, pero esto no debe retrasar el inicio del tratamiento, porque esto va a evolucionar a un shock distributivo en el que la paciente va a tener una hipotensión refractaria que no vamos a poder tratar y el desenlace puede ser muy malo. Y en los pacientes oncológicos y paliativos, aunque a todos nos encanta tener las enfermedades perfectamente y los cuadros clínicos perfectamente filiados, diagnosticados y reconocidos y con los tratamientos más elaborados, en muchas ocasiones hay que saber simplificar tanto los esquemas de diagnóstico como de tratamiento y aportar calidad de vida a estos pacientes en todo su contexto. Continuamos con otro caso. Bien, en el siguiente caso vamos a presentar a un varón de 58 años con una obesidad grado 3, con todos los factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, diabético, dislipémico y que había tenido una cardiopatía isquémica que había requerido intervencionismo con revascularización mediante 2 stents. El paciente se diagnostica de un adenocarcinoma de recto que se trata con su quimio neoadyuvante, luego se interviene haciéndose una resección de recto anterior y colocando una colostomía de descarga. Las revisiones en principio van bien, pero al cabo del año de ser intervenido vemos que hay una recidiva tumoral a nivel presacro. La oncóloga empieza el tratamiento con irinotecan y cetuximab, de acuerdo con las alteraciones moleculares que tenía el tumor. En principio va bien, pero nos lo derivan a la consulta de medicina interna porque empieza a tener infecciones urinarias de repetición, que al principio se puede tratar con antibioterapia en casa, pero ya había llegado incluso séptico un día a urgencias y necesitó ingreso hospitalario. Se le realiza todo el estudio y debido a que tenía las infecciones urinarias de repetición, decidimos hacer una prueba de imagen para ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí y el motivo de las mismas, ¿no? Entonces vemos que en la progresión se ve que hay una fístula vesicoprostática y además la masa tumoral está especificada con algunos accesos que, comentándolo con radiología intervencionista, una zona sí que se pudo drenar,
pero el resto no se podía drenar, estaba todo la pus entremetida en la masa tumoral, ¿no? Empezamos con antibioterapia. Se trató durante 6 semanas, de acuerdo con lo que nos habían comentado nuestros compañeros de enfermedades infecciosas, y en el momento que se suspende la antibioterapia se retoma el tratamiento, pero el paciente vuelve a ingresar séptico. Volvemos a retomar el tratamiento antibiótico, volvemos a acordar la antibioterapia durante 6 semanas y ya llega un momento en el que creemos por la lesión, el tamaño de la lesión, que eso no se va a resolver y acordamos que el paciente se mantuviera con antibioterapia crónica en domicilio. ¿Qué ocurre? Que con esa situación clínica no se le puede administrar la quimioterapia, entonces se suspende el tratamiento con irinotecan y se mantiene con cetuximab en monoterapia. Nosotros lo revisamos por el tema de la antibioterapia y hay un día que llega a consulta y que nos dice que se encuentra raro y su mujer nos dice que Juan ya no es el mismo, que Juan lleva unos días que además se desorienta mucho, que se queda un poquito más dormido. Él nos dice que se nota como la zona de la boca y del mentón un poquito más dormida, que también nota un poco de parestesia en miembros inferiores y que incluso le cuesta a veces el tema del caminar, ¿no? Que tiene un poquito de inestabilidad. Seguimos indagando y parece que hay veces, sobre todo cuando está tumbado, que nota como calambre en las piernas, pero que eso no le ocurre demasiado a menudo. Exploramos al paciente, en la exploración lo que vemos es que lo vemos más bradisíquico de... Él vamos, era una persona con un estado cognitivo totalmente normal y el resto de exploración la verdad que no encontramos nada que nos llame la atención. Decidimos derivarlo a urgencia y lo comentamos nosotros con el equipo de guardia porque ante la sospecha de que las parestesias periorales, esa pérdida de encontrarse más débil con las parestesias en miembros inferiores, una de las cosas que pensamos era que podía tener lesiones a nivel craneal, entonces queríamos descartar que no hubiera progresión a ese nivel, pero también sabiendo que estaba con el tratamiento con cetuximab, queríamos descartar que no hubiera ninguna alteraciones hidroelectrolíticas en el contexto de este tratamiento, como pueden ser la hipocalcemia y la hipomagnesemia, ¿no? Que se ven con relativa frecuencia cuando se administra este anticuerpo monoclonal, ¿no? Realizamos la analítica y es verdad que el hemograma totalmente normal, glucemia, función renal, función hepática, todo normal, pero cuando ya nos vamos a los iones sí que vemos una hipopotasemia leve con un calcio plasmático en 6,3, que cuando lo corregimos con las proteínas totales sube a 6,5 y un magnesio menor de 0,6. Es muy importante siempre corregir el calcio en función de los niveles de las proteínas totales o de la albúmina. Con estos hallazgos lo dejamos a Juan ingresado. Y como comentó antes Santi, el magnesio la verdad que es el gran olvidado y que se pide poco en las analíticas, pero es que es un ion que es fundamental en el metabolismo del calcio, porque si nosotros no tenemos unos niveles adecuados de magnesio, lo que va a afectar es que se suprime la secreción de PTH por parte de las paratiroides y aparte hay una resistencia periférica de la PTH. ¿Esto qué es lo que conlleva? A que no haya absorción del calcio a nivel intestinal, que no haya absorción del calcio a nivel renal y aparte que no se libere a nivel óseo. Por eso es muy importante corregir el déficit de magnesio porque por mucho calcio que nosotros metamos en estos pacientes, si no se corrige el déficit de magnesio no vamos a restaurar nunca los niveles de calcio. Incluso en los pacientes con hipomagnesemia sí que se asocia también a alteraciones del potasio. Y ocurre igual, mientras que no corrijamos los niveles de magnesio no vamos a poder corregir los niveles de potasio. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes que están con tratamientos, con el cetuximab, el panilimumab o el cisplatino? Que va a haber... Que son difíciles, que son... que va a haber un daño a nivel del túbulo contorneado distal, como estuvo comentando antes Santi, e incluso se va a producir un bloqueo en el receptor, en el TPRM6, que va a impedir que se absorba el magnesio.
¿Qué ocurre? Lo que he comentado antes, ¿no? Déficit de magnesio, se produce un hipoparatiroidismo funcional y entonces vamos a desarrollar una hipocalcemia secundaria. ¿Cómo tratamos estos pacientes? Si vemos que tiene una hipomagnesemia leve, que es una hipomagnesemia entre 1,2 y 1,6, aquí podemos intentar tratarlo por vía oral. Es verdad que la sal orgánica se absorbe mucho mejor, pero en ocasiones son pacientes que les da diarrea. Que tenemos una hipomagnesemia moderada cuando se encuentra entre 0,8 y 1,1. Aquí hay veces que, sobre todo en el hospital de día, le podemos poner una ampollita de magnesio con 1 o 2 gramos en infusión lenta y en ocasiones hay que repetir la dosis, pero le podemos poner la ampolla IV y luego mantener ese magnesio oral de forma profiláctica para ir recuperando los niveles de magnesio. ¿Qué ocurre cuando tenemos una hipomagnesemia severa y sintomática? Que esto lo vamos a ver cuando los niveles son menores de 0,8, ¿no? Aunque es cierto que hemos tenido pacientes con niveles de 0,6, 0,7 y que se encuentran totalmente asintomáticos porque es una hipomagnesemia crónica y que lo van tolerando, pero bueno, luego puede tener sus repercusiones, ¿no? Como hemos estado comentando. Cuando hay una hipomagnesemia severa y sintomática, lo que hacemos es que le ponemos una primera carga de 2 gramos de magnesio y luego mantenemos una perfusión continua durante 24 horas, que es una perfusión entre 8 y 12 gramos de magnesio que se mantiene durante 24 horas. Todo esto tenemos que ir monitorizando la función renal y los niveles de magnesio y luego ir bajando de forma progresiva las dosis intravenosas hasta que podemos mantener el tratamiento con el magnesio oral. Cuando encontramos que hay una hipomagnesemia refractaria, aparte de la infusión continua de magnesio, en ocasiones se puede valorar añadir la amiloride como adyuvante, porque lo mismo que la espironolactona es un ahorrador de potasio, la amiloride es un ahorrador de potasio, perdón, de magnesio, y en ocasiones nos puede ayudar. ¿Qué hacemos con el calcio? Lo mismo, si nos encontramos con una hipocalcemia que es leve o moderada, que está asintomática, con unos niveles de calcio entre 8,5 u 8, lo que hacemos es añadir calcio oral al tratamiento y también le añadimos vitamina D, ¿vale? Si la hipocalcemia es moderada severa, que se encuentra con unos niveles de calcio entre 7,5 y 8, aquí añadimos calcio oral y calcitriol, ¿vale? Sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal. Y en pacientes que tienen una hipocalcemia severa o sintomática, aquí tenemos que añadir gluconato cálcico, lo mismo que pasaba con la hipomagnesemia, añadimos 1 o 2 gramos en infusión lenta seguido de una infusión continua. Es muy importante que en casos de hipocalcemia monitoricemos al paciente y le hagamos un electro. ¿Por qué? Porque se pueden producir arritmias y en ocasiones vamos a encontrar que el paciente puede tener una prolongación del QT o que podemos ver arritmias con tipo torsada de Poisson. Entonces aquí tenemos que actuar bastante rápido. ¿Qué hicimos nosotros con Juan? Lo ingresamos, como era un paciente cardiópata que además tenía una hipocalcemia y una hipomagnesemia severa, le realizamos un electro, donde lo que vimos fue un QT que estaba prolongado pero mínimamente, tenía 455 milisegundos y no había ninguna alteración aguda de la repolarización. Añadimos la ampolla de sulfato de magnesio IV con la infusión de magnesio posterior y la ampolla de gluconato cálcico con la posterior infusión de calcio intravenoso. Y Juan se recuperó y como tiene que seguir con la antibioterapia crónica, continúa en tratamiento con cetuximab, que es verdad que está haciendo que la enfermedad se vaya manteniendo controlada. Y lo que hacemos es que lo estamos suplementando con calcio, magnesio y ocasionalmente cuando en la analítica de control que se saca siempre antes de administrar el ciclo de cetuximab, si vemos que está muy bajo, lo que hacemos es que suplementamos ese día con el sulfato de magnesio para que recupere los niveles y luego pueda mantener el magnesio oral en casa.
Y como mensajes para llevar a casa, pues la hipomagnesemia es frecuente y muchas veces está infradiagnosticada en los pacientes oncológicos, sobre todo en aquellos que están en tratamiento con cisplatino o con los anticuerpos monoclonales antifactor de crecimiento epidérmico porque se produce la pérdida renal de magnesio, ¿no? La hipocalcemia suele ser secundaria a hipomagnesemia en los casos de oncología, aunque hay otras alteraciones que también pueden producir hipocalcemia, como puede ser el síndrome de lisis tumoral, que bueno, hemos decidido no comentar en esta sesión porque si no ya se nos hacía demasiado larga. Y es muy importante, y esto lo debéis de recordar siempre, si el magnesio está bajo, la hipocalcemia no se va a corregir. Así que siempre corregir el magnesio. No olvidar que debemos mantener una monitorización mediante un electrocardiograma para ver que no haya alteraciones a ese nivel, que no encontremos arritmias ni prolongación del QT y siempre intentar realizar una prevención, ¿no? En pacientes que se vayan a tratar con estos tratamientos y suplementando con magnesio y con vitamina D si fuera necesario y el calcio, por supuesto. Genial. Vale, pues seguimos. Vamos a empezar con el cuarto caso, que además ya será el último, ¿vale? Nada, aquí presentamos, a este caso lo hemos titulado Confusión y somnolencia. Un paciente es José Luis, de 74 años, es fumador, con un índice ICAP bastante alto, hipertenso, es un EPOC Gold 3G, porque ha tenido varias reagudizaciones recientemente, y ha sido diagnosticado hace unos 9 meses de un carcinoma escamoso de pulmón estadio 4, ¿vale? Con metástasis ósea a nivel costal, vertebral y una hepática. Está en tratamiento paliativo actualmente con pembrolizumab, porque ya tuvo una progresión de la enfermedad con el esquema de carboplatino plaquetasel. Tiene un ECOG 1-2, porque es parcialmente dependiente para algunas actividades básicas de la vida diaria, vive con una esposa y con un hijo que están los dos actualmente pues volcados con los cuidados de José Luis. Viene a urgencia y nos avisan para valoración porque ha estado presentando un deterioro progresivo de su estado general en los últimos 3 días, está más cansado, muy somnoliento, estreñimiento nos cuenta a sus familiares desde hace aproximadamente una semana, cuando él solía tener un tránsito bastante bueno, y la anamnesis indirecta a sus familiares, porque cuando acudimos a valorar a José Luis no está el hombre para respondernos a las preguntas, está muy obnubilado. No cuentan clínica infecciosa, no ha manifestado clínica respiratoria, no hay alteraciones de dolor torácico ni clínica cardiovascular, las constantes están bastante decentes y no hay ninguna otra alteración en aparatos o sistemas. Pasamos, por tanto, a la exploración física y, como he comentado anteriormente, constantes en rango, físicamente impresiona de cierta deshidratación, tiene sequedad en piel, mucosa, un signo del pliegue positivo, está bradisíquico, muy dormido, el discurso a las preguntas breves bastante incoherente, no tiene nada que ver con lo que le estamos preguntando, pero no presenta ninguna otra focalidad. A la ocultación cardiopulmonar encontramos una hipofonesia en inhibitoras derechos que no nos llama la atención porque es ahí además donde reside la masa, ¿no?, del tumor del que está diagnosticado. Y no presenta edemas periféricos. Se le saca una analítica urgente y de nuevo encontramos en este paciente también un deterioro de la función renal, está con 2,3 de creatinina plasmática, tiene una PCR bastante tontorrona en 10,8, un sodio 139 que es normal, un potasio normal, pero lo que sí encontramos es un calcio total en sangre de 15,2 miligramos de decilitro, que en la corrección por proteína lo encontramos en 16,1, con un fósforo en rango. Se le hace un electrocardiograma y vemos que tiene un QT acortado, pero que tampoco tiene grandes alteraciones electrocardiográficas. Pues bien, con todo esto, lo que vemos es que el paciente lo diagnosticamos de una hipercalcemia tumoral grave, que es aguda y que además es sintomática. Es importante que en cualquier hipercalcemia que encontremos en un paciente oncológico la vamos a considerar hipercalcemia tumoral hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Y esto en muchas ocasiones también nos simplifica el diagnóstico. Y a continuación os comentaré por qué. La hipercalcemia en definitiva es un diagnóstico bioquímico, ¿vale? Cuando encontramos un calcio corregido por proteínas mayor a 10,2 miligramos de decilitro, podemos estar diciendo que el paciente tiene una hipercalcemia, ¿vale? Y si además está en el contexto de una enfermedad oncológica, hasta que se demuestre lo contrario, será una hipercalcemia tumoral.
Lo ideal sería conocer las cifras de calcio iónico, porque es el calcio que es metabólicamente activo. Pero eso es algo relativamente complejo, se realizan las determinaciones en algunos gasómetros y no siempre está disponible, y entre el calcio sérico total y el calcio corregido por proteína o por albumina, preferimos quedarnos con el calcio corregido, ¿vale? Es más fiable porque se correlaciona mejor con la actividad iónica del calcio iónico, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a entrar en hacer un diagnóstico diferencial de todas las causas de hipercalcemia que habría en población general, sino lo que tenemos que pensar en un paciente con una enfermedad oncológica activa es que estamos ante una hipercalcemia tumoral y reconocer cuáles son los 4 grandes tipos de hipercalcemia o de mecanismos que las causan. El más frecuente de todos es la hipercalcemia humoral relacionada con la secreción de la proteína relacionada con la PTH, que aparece muy frecuentemente en los linfomas no Hodgkin, pero también en los carcinomas epidermoides, en el cáncer renal es bastante frecuente, en el cáncer de mama y ya menos frecuente en el de próstata o en el de ovario. Luego tenemos las hipercalcemias que están asociadas con la actividad osteolítica de las metástasis, ¿vale? Donde las más frecuentes son el cáncer de mama y el mieloma múltiple. También lo podemos encontrar en algunas formas del cáncer de próstata, aunque lo frecuente es que aquí las metas sean más bien osteoblásticas. Y otro mecanismo sería la hiperproducción de vitamina D, ¿vale? Que es característica del linfoma y de algunas formas de disgerminoma ovárico. Y una presentación muy rara, yo os lo dejo aquí puesto como una rareza, es la secreción ectópica de PTH intacta, ¿vale? Eso ya es bastante raro y puede aparecer en algunas formas de cáncer de ovario, en algunos tipos de cáncer de pulmón o en tumores que sean procedentes de los tejidos neuroectodérmicos, que son, ya digo, los menos casos. Importante con respecto a los perfiles del metabolismo fosfocálcico, que en la hipercalcemia tumoral de perfil humoral, lo que nos vamos a encontrar es una PTH intacta inhibida o muy suprimida, una vitamina D normal o en el límite inferior de la normalidad, ligeramente baja, porque al fin y al cabo no participa en el mecanismo de esta hipercalcemia, y si le pedimos al laboratorio que nos haga una determinación de la proteína relacionada con la PTH, pues esa la vamos a encontrar muy alta. Y en el caso de las metástasis osteolíticas, ¿vale? Esa liberación de calcio al torrente sanguíneo por la destrucción ósea, nos encontramos una PTH intacta muy suprimida. Si hacemos la determinación de la proteína relacionada con la PTH, por quedarnos tranquilos, la vamos a encontrar baja. Y en estos casos también la vitamina D estaría suprimida o en el límite inferior de la normalidad. Consideraciones sobre el tratamiento médico. Pues va a depender también del nivel y de la clínica que tenga el paciente. Según el nivel de calcio en sangre, pues cuando la hipercalcemia es leve, lo fundamental es evitar los cuadros de deshidratación, facilitar la hidratación abundante del paciente, aunque sea por vía oral, si el paciente puede tragar. Si estaba en tratamiento con vitamina D, retirarlo, evitar fármacos que facilitan la hipercalcemia, como la digoxina o la thiazida, y mantener una dieta en casa baja en calcio. En los casos en los que la hipercalcemia sea ya moderada, es decir, los valores estén por encima de 12, entre 12 y 14, y que además ya tenga clínica neurológica, que suele ser fundamentalmente la clínica inicial de todos estos cuadros, pues entonces ya sí estaría justificado el ingreso hospitalario y deberíamos iniciar una hidratación intravenosa bastante intensiva, ¿vale? Con una carga inicial de aproximadamente 1 litro de suero salino fisiológico y a continuación pues meter al día entre 2.500 y 4.000 mililitros, ¿vale? Entre 2,5 litros y 4. La furosemida, en contra de lo que se opinaba hasta hace unos años, no es un tratamiento obligatorio para el tratamiento de la hipercalcemia, salvo que el paciente tenga un estado hipervolémico, sea añoso y pensemos que vamos a entrar en una situación de sobrecarga hídrica o ya tenga datos de insuficiencia cardíaca congestiva, en cuyo caso tendríamos que empezar con la furosemida desde el principio, pero por supuesto no retrasar ni evitar la hidratación del paciente. Y en los casos en los que la hipercalcemia ya sea grave y además se esté haciendo refractaria, pues tendremos que pasar a tratamientos como los bifosfonatos, ¿vale? Que el más utilizado en nuestro medio es el ácido zoledrónico, ¿no? El Zometa, con una dosis inicial de 4 miligramos que luego podemos pasarlo a una terapia mensual o cada 4 semanas, y el denosumab en los casos en los que la hipercalcemia se esté volviendo refractaria también al uso del bifosfonato.
en las situaciones de una hipercalcemia grave, una hipercalcemia por encima de 14, desde el principio también vamos a tratar al paciente con calcitonina, ¿vale? A razón de unas 4 o 8 unidades internacionales por kilo cada 6-12 horas durante un plazo máximo de 72 horas, porque como sabemos, la calcitonina además genera un fenómeno de taquifilaxia en el que pierde efectividad y además acaba conduciendo a una hipercalcemia de rebote. Por lo tanto, cosas fundamentales que tenemos que tener en mente a la hora del tratamiento de una hipercalcemia tumoral. Pues monitorizar al paciente lo antes posible, ¿vale? Incluyendo tanto las constantes vitales, por supuesto, como un electrocardiograma, fundamentalmente para descartar el acortamiento del QT, canalizar al menos una vía venosa periférica, porque vamos a necesitar la hidratación intravenosa del paciente, y controlar la calcemia cada 6-8 horas hasta conseguir que baje a un rango de seguridad. Otros tratamientos que se pueden utilizar en el caso de la hipercalcemia. Por ejemplo, tenemos los corticoides, ¿vale? Que es bastante útil en los casos de las neoplasias hematológicas, ¿vale? Como el linfoma, el mieloma, etcétera, o algunas otras enfermedades como puede ser enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis o la intoxicación por vitamina D. En aquellos cuadros en los que haya hipervitaminosis D, pues los corticoides tienen más efecto que las hipercalcemias tumorales de órganos sólidos. Tienen un efecto de todos modos, pero suele ser más marginal. La hemodiálisis la dejamos reservada para los casos en los que las medidas previas no son efectivas y el deterioro del paciente se va acuciando en las siguientes determinaciones. Fundamentalmente vamos a estar monitorizando la insuficiencia renal, porque en los casos en los que el riñón vaya deteriorándose rápidamente y la hipercalcemia se esté manteniendo no lo vamos a pensar. Y aquí tiramos de equipo interdisciplinar y hablamos con los nefrólogos y vemos si el paciente es candidato a diálisis. Y por supuesto hay que retirar los fármacos que estén implicados o que estén perpetuando la hipercalcemia. ¿Cómo nos fue con José Luis? Pues decidimos ingresarlo, iniciamos tratamiento con una rehidratación intensiva de suero salino fisiológico. Después de pasarle 1 litro en el lapso de 1 hora y media más o menos, le dejamos pautado 2,5 litros de suero salino fisiológico a pasar en 24 horas. Le administramos 200 unidades subcutáneas de calcitonina cada 12 horas durante los 2 días siguientes y una dosis única de Zometa de 4 miligramos intravenosos. Le añadimos, también por la edad del paciente y por las características, furosemida dosis muy baja, ¿vale? De 10 miligramos, media ampollita cada 12 horas para evitar la sobrecarga hídrica. E iniciamos desametasona dosis bajas también, con un esquema de 2 miligramos en desayuno, 2 en la comida y ya está. Y le estuvimos haciendo controles analíticos cada 8 horas. Le solicitamos una PTH intacta, una vitamina D, la proteína relacionada con la PTH y un body tag para ver un poco la situación en la que se encontraba la enfermedad y si estaba en progreso. Pues nada, a su llegada a planta, unas 12 horas después del inicio del tratamiento, el calcio corregido estaba en 15, veníamos de estar en 16,1. En los sucesivos controles analíticos, en las próximas 72 horas, fuimos viendo cómo iban bajando los niveles de calcemia. Encontramos el calcio corregido por proteína de 15, que pasa a 14,2, a 13,4, 12,1 y 11,6, y el paciente clínicamente va encontrándose cada vez mejor. Le hacemos un body tag donde vemos que tiene progresión locorregional y aumento de tamaño de la metástasis hepática, y afortunadamente no hay datos de osteolisis ni aumento de la metástasis ósea. Esperamos a los resultados de laboratorio y nos encontramos una PTH intacta muy inhibida, ¿vale? Muy bajita, 4 picogramos mililitros, una vitamina D que está prácticamente en rango de normalidad, en 22, y una proteína relacionada con la PTH en 12, ¿vale? Que está bastante alta porque generalmente no debería estar por encima, valores por encima de 3. Como estábamos comentando anteriormente, este paciente va evolucionando de forma bastante satisfactoria, neurológicamente súper colaborador, orientado, ya la clínica esta de somnolencia e incoherencia había ido desapareciendo, está movilizándose solo, mejor apetito y el riñón ha ido respondiendo bien. Le conseguimos dar el alta con calcio corregido en 10,1 y se deriva a las consultas de oncología médica y atención compartida, pues con controles analíticos y administración del Zometa 4 miligramos intravenoso cada 4 semanas, ¿vale? Una vez que ya ha tenido un episodio de estas características con una hipercalcemia tan alta, ¿vale? Por encima de 16, ya decidimos iniciar un tratamiento de base con el Zometa. Ver las clínicas sobre la hipercalcemia, pues lo fundamental es entenderla como una urgencia metabólica y que debe sospecharse bajo
ante cualquier bajo nivel de conciencia en un paciente oncológico conocido y hay que pedir un metabolismo fosfocálcico en la analítica. El tratamiento lo tenemos que instaurar tan rápido como conozcamos la hipercalcemia, independientemente de la causa que la desencadene. El pilar del tratamiento es la hidratación intensiva. Hay que tener en mente que aunque la calcitonina funciona muy bien y da un efecto muy rápido en muy poco tiempo, genera esa taquifilasia y pierde la tolerancia, o sea, pierde la tolerancia y deja de hacer efecto y podemos tener una hipercalcemia de rebote. Y por último, es fundamental prevenir las recidivas, ya bien sea con bifosfonato o con denosumab. Hemos terminado los casos clínicos, estoy viendo que el aforo todavía está aquí activo, así que vamos a dejar una serie de mensajes para llevar a casa, que yo creo que pueden ser un poco lo que se destile de esta sesión. Los trastornos electrolíticos no son un hallazgo analítico casual y que debe pasar por alto en los pacientes oncológicos y en los pacientes paliativos, son de hecho factores que marcan el pronóstico, porque depende de ellos en muchas ocasiones continuar con los tratamientos y las complicaciones de no tratarlos, pues todos ya sabemos que son fatales. La hiponatremia, ¿vale? Muy importante, se asocia de forma independiente a mayor mortalidad y a peor evolución. Por las complicaciones derivadas de la misma y por la suspensión y retraso del tratamiento activo y en muchas ocasiones la retirada de tratamiento en estos pacientes. En hiponatremia, un diagnóstico ordenado con la osmolaridad y con su volemia son claves para poder identificar correctamente qué tipo de hiponatremia estamos manejando y poder tratarla acorde. La hipercalcemia tumoral es una emergencia oncológica que tiene una tasa de éxito de tratamiento muy alta si se diagnostica a tiempo y se trata de forma precoz. Tenemos que recordar que la inmunoterapia, la presencia de inmunoterapia y alteraciones iónicas automáticamente nos tiene que hacer estar sospechando en una endocrinopatía, ¿vale? En una hipofisitis, en una adrenalitis, en algo que esté relacionado con una pérdida de la autotolerancia inmunológica. No hay que olvidar en ningún momento la importancia de monitorizar el magnesio, ¿vale? Fundamentalmente en pacientes que estén en tratamiento con platinos, que tengan tratamientos que sean claramente o manifiestamente nefrotóxico o que estén en tratamiento con anti-EGFR, ¿no? Como el cetuximab. La corrección de las alteraciones iónicas va a permitir reiniciar y mantener los tratamientos antineoplásicos, que esto es de las cosas que más le interesa a los pacientes y a las familias que están en tratamiento activo todavía, ¿vale? Y que están ahí en consulta de atención compartida. Y que es muy importante, como siempre, el abordaje interdisciplinar y la buena comunicación desde el médico de atención primaria, el paliativista de domicilio, el oncólogo, el nefrólogo, para poder, el internista también, para poder hacer esa labor de conocer la trazabilidad del paciente, saber cuáles son sus expectativas, cuál es el pronóstico de vida y poder adecuar el tratamiento a los pacientes. Aquí os dejamos alguna de la bibliografía que hemos consultado para elaborar esta sesión. Y nada, daros las gracias por vuestra paciencia, por vuestro interés y que ha sido un placer, ¿verdad? Estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Totalmente. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues... Gracias a vosotros. Pues mira, en el chat sí han volcado un par de preguntas mientras que hablaba. Espera un segundo que lo voy a poner un poco más grande para leerosla. Bueno, hace un ratito Rafael nos dijo, muchas veces simplificamos demasiado justificando el agravamiento de nuestros pacientes a la progresión de la enfermedad, pero hay que indagar posibles incurrencias que lo expliquen como dolor, alteraciones electrolíticas, infecciones de estreñimiento, efectos adversos farmacológicos, etcétera. Tema muy interesante y a veces olvidado. Sí. Y después también ha hecho una pregunta y es, ¿habéis tenido experiencia con el tratamiento de la hipercalcemia en pacientes sin acceso intravenoso? En algunos pacientes hematológicos es difícil plantear la colocación de un acceso central, por lo que podría ser necesario utilizar la vía subcutánea. ¿Qué opciones recomendaríais en este contexto? Calcitonina, denosumab. No sé qué te dice sin acceso intravenoso. Claro. Pues la verdad, hombre, la calcitonina sí se puede plantear de entrada en los pacientes y se puede administrar por vía subcutánea y además comienza a hacer su efecto. Lo ideal, no tanto un acceso central, pero sí lo ideal sería, si no podemos canalizarlo en domicilio, lo ideal sería si tener al menos una vía venosa periférica, no tanto un acceso central, pero sí la canalización, porque depende también del grado de la hipercalcemia. Vamos a necesitar
la rehidratación y no sabemos el nivel neurológico que va a tener el paciente. Hay muchas veces que la hipercalcemia se llega a tolerar de forma aceptable cuando la instauración es progresiva y ahí sí podemos hacer un poquito de tratamiento oral incluso, ¿no? Pero lo ideal, incluso hay bifosfonatos que se dan por vía oral, ¿no? Pero sendronato y demás, pero bueno, lo ideal sería la canalización de un acceso intravenoso, ¿no? Sí, Sobre todo en la fase aguda. claro, en la fase aguda yo creo que sí. Tampoco, no sé si Rafael, no sé si él hace domicilio, Claro. entiendo que sí, ¿no? Es verdad que hay veces que hemos puesto el denosumab subcutáneo y sí que tiene efectividad. Lo que tenemos que ver, y en todo esto siempre es individualizar al paciente. De hecho, nosotros hemos hablado de muchas actuaciones que se pueden hacer a la hora de tratar todas estas alteraciones electrolíticas, pero en ocasiones, como por ejemplo en situación final de vida, una hipercalcemia en ese estado, muchas veces no las tratamos bueno, porque ya el paciente, claro, todo depende de la situación clínica. Si tiene opción de, porque tenga una hipercalcemia tumoral, de ingresarlo para... Ah, vale. Dicen que no, que suele trabajar en medio Vale, hospitalario, perdón. enfermo sin vía oral ni acceso intravenoso. Gracias, fantástica presentación. Claro, ahí alguna vez hemos usado el denosumab y sobre todo la calcitonina. El problema de la calcitonina es ese, ¿no? La taquifilasia, que hay un momento en el que deja de hacerte efecto, pero sí que se le podría poner el denosumab después, ir haciendo controles. Muy bien, bueno, en el chat os están felicitando Muchas gracias. y agradeciendo la presentación y toda la información que nos habéis transmitido. Esta imagen con la que cerráis de Cádiz es espectacular, esa ciudad maravillosa en la que trabajáis. Qué bonita es. Bueno, pues es el momento para todas las personas que estáis conectadas de abrir micro. Bueno, en el chat estáis escribiendo, pero más agradeciendo, pero podéis también volcar ahí alguna idea, alguna pregunta o abriros micro y hacer alguna pregunta. Aprovechad ahora que tenemos aquí a Carmen y a Santiago dispuestos a que les exprimamos. ¿Alguien tiene alguna cosilla que comentar, que decir? ¿Alguien queréis contar algún, no sé, alguna Y situación con algún paciente o algo cómo lo habéis resuelto o aportar también alguna cosa? perdón, yo quería comentar porque Rafael había hecho un comentario al principio y que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Que nosotros siempre intentamos hacer una reevaluación del paciente buscando factores intercurrentes que pueda haber, porque es que eso es fundamental, no siempre el achacarlo todo a caer la progresión, hay veces que nos podemos equivocar y creo y estoy totalmente de acuerdo con él que es un tema olvidado y que sí que siempre debemos de reevaluar que no exista un factor intercurrente que sea el que esté ocasionando todo el deterioro del paciente. Ujú. Muy bien. Pues ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? Ha quedado todo súper, súper, súper claro. Vale, pues entonces si vosotros queréis decir alguna cosa para cerrar. No, simplemente eso, agradecer la oportunidad. Es una iniciativa estupenda, creo yo. Es un tema complejo, simplemente haber aguantado la presentación me parece heroico casi. Y os damos las gracias porque a la hora en la que hemos empezado y que esto es un tema arduo, pues de verdad daros las gracias por haber estado ahí. Y que ha sido un gustazo, la verdad. Nada, por Dios, al revés. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí toda la gente que está y que luego ve el vídeo lo hace por interés en prestar la mejor atención posible a sus pacientes y familias y por interés en la temática. Y vamos, que ha sido súper interesante y súper ameno. Hasta yo he podido seguiros, que no soy, que no soy clínica. Nada, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Es nuestra hora habitual de sesiones, así que no os preocupéis por eso, que estamos en el Con unas tortillitas de camarones. el horario. Se ve que Rafael conoce el entorno. Sí. Te Que se esperamos. venga cuando quiera.
La verdad es que lo Hablamos de de eso, hacer de las lo que sesiones quieras. con una cervecita o con un café en directo, Eso. Un son abrazo cosas enorme, Rafael. que también tenemos que admitir. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen, Santiago, y nada, ojalá que podamos contar con vosotros para otra sesión formativa. Muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas y a quienes veis el vídeo. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas Estupendo. gracias, Hasta hasta luego. luego. Adiós, adiós.